Uno, ahorita. Buenos días, hoy estamos casi que empezando esta semana y esta semana vamos a analizar en la cátedra de teoría del conocimiento las dos principales corrientes de pensamiento del siglo XIX, positivismo y marxismo. Positivismo que llega hasta nuestros días con diferentes nombres y que evidentemente ha tenido una gran influencia en todos los países del mundo, incluido El Salvador, donde desde nuestro punto de vista el positivismo tiene todavía una influencia muy destacada, con nombres como se llaman hoy pospositivismo, interpretativismo, etc. ¿Cómo nace el positivismo? En el siglo XIX, el padre del llamado positivismo, Augusto Comte, digamos que sistematizó una serie de posiciones posiblemente corrientes o paradigmas, si nos vamos a tener a las posiciones que después asume Kuhn al hablar de los diferentes paradigmas del conocimiento. Y Augusto Comte determinó en sus diferentes trabajos sobre el tema de que la corriente positivista determina que solamente hay un método para probar los diferentes conocimientos. A ese método él le llamó el método científico. Esto evidentemente tiene una crítica a partir de que el desarrollo mismo del positivismo, más que un método científico como tal, lo que realmente postuló fue el uso del método de las ciencias naturales, el uso del método experimental, que evidentemente aplica para las ciencias naturales, pero que para la sociedad tiene, desde nuestro punto de vista, grandes limitaciones, a partir de que evidentemente la sociedad tiene una gran cantidad de otras variables que no pueden ser tomadas en cuenta de una u otra manera, yo diría de una manera precisa, por un solo método. A partir de aquí es la principal crítica que se le hace al positivismo, crítica que evidentemente viene dada por eso que, como dijimos anteriormente, y ahora podríamos llamarle un monometodismo, o sea, un solo método, y que, repito, es realmente imposible que con un solo método se pueda aplicar o se pueda explicar las ciencias que tienen que ver sobre todo con la parte de la sociedad, o sea, con las ciencias sociales. Como les decía, también en el siglo XIX, la otra gran corriente con una gran influencia en el conocimiento humano llega hasta nuestros días a través de diferentes puntos de vista, críticas también, grandes críticas, de los que hoy de una u otra manera se empiezan a llamar los neomarxistas. Pero ¿cómo nace esta corriente del marxismo? Marxismo que su nombre se deriva de Carlos Marx, pero que no es el único. Los padres del marxismo, Carlos Marx y Federico Engels, habría que sumar a los dos, también dos grandes amigos, dos grandes pensadores, filósofos, economistas, lograron de una u otra manera unir digamos, diferentes avances de la humanidad hasta ese momento en una teoría que hasta nuestros días llega también con una influencia muy destacada en El Salvador. En este caso, siempre me gusta recordar que el marxismo, yo diría que fuera de el gran libro ese de Marx sobre el capital, a la hora de explicar cómo nació o cómo funciona el capitalismo, que es un clásico y uno de los libros más leídos a nivel mundial, eso y la lucha de clases consideradas como motor de la historia, yo diría que son de una u otra manera los dos grandes aportaciones del marxismo al conocimiento humano, porque realmente las otras, digamos, partes del marxismo importantes, el marxismo realmente no las inventó, y ni siquiera realmente Carlos Marx siempre dijo que el marxismo nunca había inventado la dialéctica, porque la dialéctica que toma el marxismo es la dialéctica hegeliana, o sea, que viene de la filosofía clásica alemana,
no inventó el socialismo, porque antes había socialismo en el pensamiento europeo. Saint-Simon, Fourier, Owen, son los grandes, esos que se le llamaron después como socialistas utópicos, pero que de una u otra manera son los padres del socialismo a nivel mundial. Y la misma economía donde Carlos Marx muchas veces reconoció que si no hubiese habido una economía política inglesa, la economía de Adam Smith y David Ricardo, y ese famosísimo libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, no hubiese habido nunca un pensamiento marxista. O sea, esas tres grandes fuentes y esas tres grandes vertientes del pensamiento humano fueron recogidas por el marxismo a la hora de crear una nueva teoría que a partir de 1847 con el manifiesto comunista, y quede claro que el comunismo no tiene nada que ver con muchas críticas que se le hacen hoy a nivel internacional, sobre todo por los grandes medios de comunicación, porque el comunismo viene de comuna, o sea, las comunas, que es lo que aspiraba o que lo que siguen aspirando los marxistas actuales en el momento de decir que el Estado nació como un ente represivo, reprimiendo una clase sobre otra, y el día que esas clases desaparezcan, evidentemente tiene también que desaparecer el Estado, porque no tendría razón de existir. Hasta aquí, así de manera general, los puntos que vamos a ampliar a través de esta semana, y que vamos a buscar recursos en los recursos de la universidad, vamos a buscar otro tipo de información que esté en la red, vamos a buscar videos en YouTube y todo eso. Poco a poco lo vamos a ir viendo esta semana en el curso de teoría del conocimiento, que repito, tendrá en su principal análisis las dos más grandes corrientes del siglo XIX con una gran influencia en la actualidad, como fueron el positivismo y el marxismo. Muchas gracias.